Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de su podcast favorito, en donde se divierten muchísimo. Cama para tres. Mi nombre es Nora Pérez y estoy con mi compañera. Leticia Muñoz. Y pues, como siempre, tenemos un temazo. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Leti? Bien, tengo mucha sed, pero estoy bien. Ok. Y sed de la mala, bueno, no. También No, todavía es jueves, todavía no lo puedo es permitir, jueves. es jueves. Es jueves. Sí, sí. ¿Cómo están ustedes? Espero que todas, todes bien. Eh, y bueno, el día de hoy, como siempre, tenemos un gran tema. El tema de hoy son los duelos en las relaciones de pareja, en los vínculos erótico-afectivos. Temazo, los duelos a veces se enfocan mucho como un proceso individual, pero también creemos interesante ver qué pasa tanto en el nivel individual como en esos procesos de duelo que a veces llegan a ser compartidos. Entonces, quédense aquí en el chismecito. Leti, ¿qué onda con este tema de los duelos, la pareja? Eh, Pues yo creo que algo que me parece importante para iniciar es como partir de que hay duelos más visibles que otros, ¿no? O sea, creo que cuando pensamos en duelo, tal vez la primera palabra que puede venir a nosotros es el tema de la muerte, ¿no? sí. Sin embargo, y esto nos puede generar como una sensación que cosas en el cotidiano que nos pasan no son duelo, simplemente quién sabe qué son, pero se sienten muy mal y que entonces al no tener esa claridad de que eso es un duelo, pues tampoco podemos abordarlo y darle la salida como eso, ¿no? Y creo que muchas veces, si pensamos la pareja como un espacio donde se comparte la vida, lo que nos sucede, nos compartimos en ese vínculo, pues entonces no es descabellado pensar que las cosas que nos vayan sucediendo, las pérdidas que vayamos teniendo, los cambios que vayan sucediendo, pues van a tener un impacto también en la relación. Oye, ya que lo estás mencionando, te lo quiero preguntar. ¿Tú piensas que todo cambio podría ser considerado un duelo? Yo creo que todo cambio involuntario. O sea, porque si yo decido que hoy quiero dejar mi cabellera larga hasta el piso y eso sucede, pues va a ser un cambio en mí, pero es algo que yo deseo, que yo quiero y que yo estoy buscando. Si yo, no sé, si una amiga decide que ya no quiere ser mi amiga y yo sí quiero seguir siendo su amiga, voy a sufrir mucho, ¿no? O sea, yo pensé que todo cambio que no es voluntario, que es inesperado y que va en contra de lo que deseamos, todo eso es dolable. Todo eso, ¿no? Así sea, perdí a mi mascota, así sea, perdí mi trabajo, así sea, perdí una amistad, así sea, perdí un objeto. Y sabes, también pensaba en que algunos cambios voluntarios, porque a veces, por ejemplo, hay personas que deciden me voy a mudar de país y es una decisión Podría ser. y también atraviesan ciertas fases de un duelo por aquello que dejaron y decidieron dejarlo de manera consciente, de manera muy planeada y de todos modos pasan por este duelo, por estos cambios de aquello que queda, comillas, atrás, ¿no? O sea, creo que aunque algunas decisiones sean voluntarias, por ejemplo, también lo pienso en tema de rupturas, pues no queremos decir que la persona que decidió romper la relación entonces no está en duelo. Tomó una decisión y esa decisión puede ser de muy consciente a no tan consciente, pero tomó una decisión y también está en duelo. Es un cambio voluntario, pero que también genera el duelo como respuestas emocionales ante algo que cambia o que se pierde o que cambia de forma. Es que yo siento que ahí sigue estando lo involuntario, porque a lo mejor si yo me cambio de país, a lo mejor es porque en mi país no puedo tener lo que hay en ese otro país. Y eso es lo que a mí me gustaría, porque a lo mejor eso me ayudaría a no irme. Puede ser, pero yo pienso en conversaciones que he tenido donde no es que
No es que no quieras estar en tu país, sino tienes el deseo de esa exploración de otra cosa, ¿no? Y es un deseo consciente que quieres llevar a cabo. Tengo una consultante que así me dice, ¿no? A mí me gusta, yo soy medio nómada, me dice, y a mí me gusta conocer el mundo y viajar, y ¿no? Y ha conocido muchísimos países, y cada vez que se mueve de país, ¿no? Vive estas fasecillas como de adaptarse, del duelo, de lo que se quedó atrás en el otro país, de las amistades que ya tienen que cambiar la forma de contacto, ¿no? Es que justo a eso me refiero. O sea, yo creo que, yo no sabes cómo lo estoy pensando, como un Lego. O sea, si tú tienes muchas piezas de Lego, tú tienes la libertad de acomodarlas como a ti te gustaría que fueran. Desafortunadamente, la vida no es como un Lego. Ujú. Y entonces, si tú te tienes que mudar, eso implica que tengas que cambiar la forma en que te relacionas. O si te quieres Así es. mudar, y entonces hay algo que, aunque tengas un deseo, hay cosas que no pueden ser distintas, aunque tú quisieras. No está a eso es a lo que me refiero. Ok. Pues, o sea, como que tú puedes decidir terminar una relación porque algo importante para ti no está sucediendo o algo que te está amenazando está sucediendo ahí, pero eso no quiere decir que no haya cosas que te hubiera encantado que sigan estando presentes en tu vida, Sí, aunque tomes la decisión. A eso me refiero, pues, ya. a que siempre hay algo que no, pues sí, al final no podemos agarrar y Algo que decir, no puedes ajá, controlar y que, exacto, ajá, exacto, sí, no, sí. no, no tenemos esta posibilidad. La vida no es como el Lego, la plastilina que tú le das la forma que quieras, no, la vida va teniendo formas propias que a veces te convienen, te gustan y son las que deseas y a veces son totalmente diferentes y aún así hay Y que... entonces por eso decías que todo eso, que donde no hay este control es duele. Exacto, exacto, sí, exacto. Ajá, o sea, creo que, y que justo esos son los duelos no visibles, ¿no? O sea, están los taquilleros, los que todo se vale, que uno se sienta mal por eso, pero están todos estos del cotidiano que diría la gente, por ejemplo, en el caso a lo mejor tu consultante, pero ¿por qué estás triste, no? Sí, qué padre irte a otro país, o sea, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Pues porque justo hay cosas que en ese cambio no van a poder ser como a ella le gustaría y entonces eso es lo duelable y tiene toda la libertad de duelearlo, ¿no? Así es. A eso, ajá. Perfecto. Y que justo por eso pienso que es importante porque a la hora de compartir la vida, pues también se comparte eso, ¿no? Ajá. O sea, inevitablemente, no sé, me ha tocado a veces que pasan dos situaciones. La pareja comparte el duelo, no sé, no El les perro. perdieron el perro, se les murió la mascota, desean ser padres, madres y no, no está siendo posible o no va a ser posible definitivamente. Están a lo mejor teniendo un proyecto de, no sé, hasta comprarse una casa, diría yo, y de pronto no salen los dineros, la economía, lo que sea, y todo, o sea, siento que esos son duelos que aunque se comparten, sin embargo, igual se viven de manera diferente. Y creo que hay una segunda categoría de duelos que pueden impactar en la relación, que son los duelos individuales, ¿no? Lo que le pasa a alguien que está en la relación y que a lo mejor la otra parte, pues es como atestigo este proceso, pero pues lo vive desde un lugar bien distinto, ¿no? Como perder un trabajo, como cuando alguno de los integrantes del vínculo cambia su estado de salud, le diagnostican alguna Claro. enfermedad. Ujú. ¿Qué más? Pues cuando alguno de los integrantes pierde, por ejemplo, papá, mamá, ¿no? Y entonces Ujú. el otro también atestigua ese efecto, acompaña ese efecto, Ujú. y tiene evidentemente el efecto directo sobre la persona que está en duelo, pero eso alcanza hacia la relación, ¿no? Hacia la dinámica. Por ejemplo, lo del trabajo, ¿no? O sea, Ujú. suele ser una cosa bien compleja porque evidentemente quien está afectada directamente pues es la parte que le dijeron, Pierden. gracias por tu participación, ¿no? O ni le dijeron O ni gracias. le dijeron gracias. Y entonces está afectada directamente, pero
no solo es como esta afectación emocional de lo que va a cambiar en mi vida, en mi rutina, ¿no? O sea, en mi rutina de que ya no me voy a salir todos los días al trabajo y demás, sino también lo que va a cambiar en la dinámica de pareja, al yo estar más en casa, en la dinámica de pareja con la economía, ¿no? Con los impactos emocionales que puede tener el cambio económico, los duelos estos que mencionábamos de cuando a alguien le diagnostican una enfermedad, ¿no? Ajá, y sabes, también pensaba como en algunos duelos que yo escucho mucho en la consulta, en el trabajo con mujeres, son duelos referentes al cuerpo, Ujú, ¿no? A los cambios que van sucediendo por una evolución natural de la vida o por cuestiones de salud, ¿no? O sea, y eso me parece que también está presente. justo en el Coraletti, de mi cuerpecita sin útero. Ajá. Sí, sí es como este reconocimiento de cómo es mi nuevo cuerpo, ¿no? Aprender a conocerlo, aprender a, a ir a otro ritmo, porque es como entrar en otro Ujú. ritmo, ¿no? Sí, está fuerte. Sí, 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 o sea, y esos creo que son también duelos que a veces no se visibilizan tanto porque se priorizan otras cosas, ¿no? Como que la mirada siempre está puesta en bueno, pero pues está sana, ¿no? O sea, eso tendría que ser lo importante y tendría que ser suficiente. O estás, sí, o tienes un hijo, o tienes un hijo, o tienes algo así, y entonces creo que por eso me parece pertinente hablar de los duelos, ¿no? Porque resulta que son cosas bien cotidianas y que como no todas están visibilizadas, pues a veces no sabemos que lo estamos transitando y mucho menos sabemos acompañarlo, ¿no? O sea, yo siento que esa es de las experiencias más complejas, entre otras, pero ¿qué haces ante el sufrimiento de alguien más, no? O sea, Y que muchos hacemos lo que nos han enseñado a hacer, ¿no? Que es muy de, no, yo, lo que decías hace rato, no llores, ánimo, tienes esto, tienes aquello, estás sana, es como, y no nos damos cuenta que eso que nos enseñaron realmente es como minimizar esa emoción, ¿no? Como en esta exigencia de que todo tiene que estar bien. ujú, Me acuerdo mucho de una pareja con la que una vez conversé y decía una de ellas, pero es que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Es que yo la he estado acompañando, ujú, pero ya pasó mucho tiempo y yo creo que ya debería de estar bien, ¿no? O sea, que uno puede entender, ¿no? Que lo dice con la mejor intención porque decía, es que no me gusta verla así, ¿no? Así como está sufriendo. La otra chica había perdido su papá mm, y su papá era como un gran pilar y una figura con muchos significados. Y entonces es que no me gusta verla así y ya pasó mucho tiempo, claro. ¿no? Y estamos como inundadas de discursos de que el duelo debe durar tanto tiempo, ¿no? Y que si incluso todavía se escuchan los discursos de que si dura más es patológico y no sé qué tanta Claro. cosa. Y entonces y como dices, a veces como pareja, como vínculos, puede ser que sintamos que no tenemos las herramientas para acompañar a nuestro compañero, compañera, compañere, Ujú. ¿no? Y en ese sentido de cómo acompañar, tú que... Bueno, no, espera, espera. Antes de cómo acompañar, pensaba en que a lo mejor esa es la primera idea importante a rescatar, ¿no? Como que no, nuestra relación con el duelo va a estar muy marcado por Ujú, nuestras familias de origen, por los contextos donde hemos crecido, por las culturas, las sociedades donde hemos crecido, ujú. y que entonces a veces es importante revisar eso, ¿no? Porque muchas veces son esas cosas que no revisamos, que son parte de nosotros, de nosotras, de nosotros, y que entonces, pues nunca me he puesto a pensar cuál es mi relación con el duelo, ¿no? O sea, qué cosas sí se vale dolear, ¿no? O sea, qué cosas me enseñaron que sí se vale dolear y qué cosas se consideran exageraciones o se minimizan o son sin importancia, ¿no? Porque creo que justo en esta cultura donde la invitación es a tú decides estar bien y eso basta para que suceda, Para que suceda. pues entonces todo estas otras cosas no son invitaciones a la reflexión, decir, bueno, yo tengo que saber
¿qué cosas para mí serían doleables, no? ¿Qué cosas para mí serían una, una validación, tendría la validez de, pues por este tipo de cosas, para mí, puedo parar, puedo decir no gracias, puedo decir no estoy disponible, no estoy así. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? Como invitarnos a reflexionar qué sería lo dueleable para mí, ¿no? O qué cosas he dueleado y no me doy cuenta hasta ahora que ha pasado el tiempo. ¿Qué sería lo doleable y cómo es doleable para mí, no? Porque Claro. también hay un discurso sobre cómo debe de ser el duelo 50. que, las de Kubler-Ross, ¿no? Y no quería mencionarla, pero bueno. Pero eso, hay un discurso muy oficializado de cómo debe de ser el duelo, incluso este discurso cae mucho en esto de la superación, ¿no? Y nos invita a ver y el duelo, a vivir el duelo así como la superación del duelo. Como llegar a un lugar donde ya no se siente algo. Y entonces es por una parte, ¿qué me han dicho que es lo de doleable? Pero ¿qué es lo doleable para mí? ¿Y cómo es dolear para mí? ¿No? O sea, ¿cómo es que yo vivo mis duelos y habito, ¿no? Porque muchas veces creo que el duelo no necesariamente es algo que superar, es algo que ir transitando, que ir habitando. Que ir acomodando en el día a día, ¿no? Ajá. Y que muchas veces no conoces hasta que sucede. O sea, yo pasé una situación muy similar a la de tu consultante, que mi papá murió y yo siempre pensé que cuando mi papá muriera yo iba a terminar internada en el psiquiátrico, ¿no? O sea, yo dije, perderé contacto con la realidad y me iré a un mejor lugar, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, fue un golpe muy fuerte, sin embargo, fue un golpe fuerte que pude ir como viviendo. Y entonces, en ese momento, la forma en que mi pareja me acompañó fue oro molido. Preciosa. La realidad es que sí, porque algo que me gustó mucho de ese acompañamiento es que me dejó a mí ir diciendo lo que yo necesitaba. O sea, la primera pregunta era, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas hoy? Y yo, ¿qué diablos? Y yo, solo quiero llorar. Pues vente, llora. Y yo, ¿no? O quiero caminar. Pues vamos a caminar. No quiero hablar. Pues no hablemos, ¿no? Y creo que eso, o sea, a mí me permitió ocuparme en organizar toda esta emoción, en darle un sentido para mí y en justo transitarlo. O sea, yo me sentí muy afortunada de no tener que ocuparme de mi pareja, ¿no? De no tener que decir, híjole, ya me trajo de comer y cómo le voy a decir que no quiero comer, que yo solo quiero estar aquí en mi cama hecha abuelita y que no quiero comer. O sea, ¿cómo le voy a decir eso? No. O sea, como que me dio toda la libertad de decir, no quiero comer. No, o sea, y de pronto ese respeto para mí fue 10 de 10. Ay, qué chulo. Sí, 10 de 10. Y fíjate, ahora que te escuchaba, pensaba en mi experiencia que tiene como dos lados que creo que es importante mirar, ¿no? Me hiciste pensar en la experiencia que tuve con la pareja que tenía en ese momento que me acompañó en no solo el duelo, ¿no? Que sí fue una especie de duelo cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer, este, pero también me acompañó en la respuesta al diagnóstico y en todo el proceso de solventar eso, de irlo transitando. Y también fue o sea, obviamente eso duró muchos años, ¿no? Claro. Y entonces, saludos a mi madre, que está bien. eh, y entonces, y saludos también a Marí, que me acompañó en ese momento. eh, y entonces pienso que hubo una parte de la experiencia, Leti, amigos, amigas, amigues, y que era como, qué chido porque me ha estado acompañando desde a resolver que si el doctor, que si la medicina, y que si mi llanto, ¿no? O sea, mi miedo de qué va a pasar con mi mamá y no sé. O sea, pero ese proceso fue tan largo que también llegó un momento en la relación en que era como,
¿y cuándo vamos a tener tiempo para nosotros, no? ¿Y cuándo vamos a...? Claro. O sea, sí fue un proceso tan largo que además estaba junto con otros procesos de conflictillos que tenía yo en el ambiente laboral. Este, y entonces, y de pronto eso, a veces hay procesos que son tan largos, que implican tantos ajustes que de pronto también empiezan a tener un impacto en la relación de la pareja, en la dinámica de la pareja, en qué tanto la persona lo puede sentir que uno está presente, no presente, ¿no? Cuál es el lugar que siente que está ocupando y se vuelve algo complejo, ¿no? Complejo. Ujú. Y que a lo mejor, ¿sabes? Como que me haces pensar en dos cosas. Cómo, una, cómo se acompaña y que el acompañamiento no es lineal, ¿no? Así es. Porque justo en esta primera etapa de mi duelo, mi pareja 10 de 10. Pero después, como parte de mi necesidad de transitar mi duelo, dije, necesito irme a vivir a otro lado. Ya. Mudarme de estado, casi, casi. Y entonces eso fue otra cosa muy distinta y ese fue otro panorama muy distinto, porque justo implica una temporalidad distinta. Pero me parece que una cosa no quita lo valioso de la otra, ¿no? O sea, como que a lo mejor pienso que después de cierto tiempo, pues un mismo apoyo no se puede sostener, es muy complejo, ¿no? Y Sí. que también eso es importante de considerarlo, porque a veces acompañar implica, pues, estar con la mirada puesta en la otra persona, ¿no? O sea, creo que es este ejercicio que hizo mi pareja de decir, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y en ese momento eso era lo central, pues yo digo, claro, era irreal que se sostuviera siempre, ¿no? A Ujú. lo mejor acá también con Mari, ¿no? De decir, bueno, pues sí, claro que te apoyo, voy, vengo, pero también me gustaría estar contigo, también me gustaría tener tiempo Tiempo, fuera ajá. de este gran tema y que aparte va a tener un ritmo todavía lento, Iba largo, para largo, ¿no? sí, ¿no? Y eso, o sea, porque creo que esto del duelo también tiene que ver con los cuidados de ti, y ahí me parece que hay un súper mito en el tema de los cuidados de que porque las personas te aman no se van a cansar. Claro, O yo luego les digo en sesiones así como que el amor no es vacuna contra el cansancio, ¿no? O sea, eh, eh, es que creo que hay cosas también muy mitificadas de los claro, cuidados, como esto, ¿no? Como que si te ama, entonces no se va a cansar, o que también lo veo con las parejas donde hay algún o algunos miembros que transitan una enfermedad, ¿no? Es como, pero es que sí me ayudó, pero hizo una cara fea, ¿no? Hizo una cara como de que, ajá, ¿no? Y entonces es como, pues claro, porque los cuidados son un esfuerzo, son algo que lleva energía, que cansa, ¿no? claro, Y que esa cara muchas veces solo quiere decir eso, solo quiere decir estoy cansado, estoy cansado, estoy cansada. No quiere decir no te amo, no quiere decir no me importas, quiere decir estoy cansado o cansada, cansada. Pero ese es el gran mito, o sea, como si los cuidados se pudieran sostener a lo largo del tiempo y además que tuvieran que sostenerse, y aquí se abre para pensar en que qué padre que entre parejas y vínculos nos cuidemos, pero ujú, al final los cuidados, si se hacen más en red, se tornan más llevaderos y en el cuidado también participan mis amigas, mis amigos. En los duelos hay que ver, ¿no? Porque hay gente que se siente mejor no con tanta compañía y hay ajá, gente que sí tolera más compañía, ujú, ¿no? Y según la necesidad, tolerancia de cada persona, podemos evaluar qué tanto se abre esa la red, ujú. pero pensando en los duelos también como cuidados, a veces hace que sea más sostenible cuando participan más personas. Y ahí me haces pensar como en que de pronto, hablando de esto de los mitos, siento que cuando las personas acompañan duelos en los vínculos, hay esta creencia o esta necesidad de yo tengo que resolverlo. Ajá. Y entonces, creo que esa es una postura que justo
es muy irreal que se vaya a sostener a lo largo del tiempo. Ya no pensemos ni siquiera a un largo periodo, hasta en corto periodo de tiempo, es muy difícil que tú puedas solucionar algo que está ocurriendo en las emociones, en los sentimientos, en la percepción de la otra persona, ¿no? O sea, y que a veces esta es una idea muy, muy común en los vínculos de que acompañar es resolver. Y no, acompañar no es resolver. Acompañar es justo tú vas a ir guiando, tú vas a ir diciendo, y yo en ese pequeño lapso de tiempo, pues voy a caer un poco en segundo plano, ¿no? Pero tú vas a decir qué necesitas, qué quieres, qué es lo más útil para ti, porque a lo mejor piensa en este caso tu mamá, a lo mejor que ella fuera y que preguntara y que te dijera la información y que eso, pues eso era para ti oro molido, ¿no? Sí, y esto que dices es importante, es como recuperar la voz de qué está necesitando la persona. También pienso en estos casos donde a veces el duelo es tan fuerte que la persona no tiene claridad de decir qué necesita, ¿no? Pero que a veces ahí me he topado con que ayuda a veces que la persona sepa que alguien está ahí, ¿no? O sea, que alguien está ahí, este, y que ese alguien le dice, pues aquí estoy, ¿no? Pero ¿no crees o sea, es que justo depende qué necesita para qué? Yo siento que no sabe qué necesita para resolver lo que se siente. Pero a lo mejor esta información de solo quiero dormir ahora, solo quiero estar sola, solo quiero estar en silencio, solo Ajá. quiero. Sí, sí, claro. Lo que digo es como este acompañamiento de la disposición también de solo informar que estás, ¿no? De Ajá, no ajá, sí, tratar sí, de, sí, sí. de, Ya, ya, de, ya. ah, de obligar a la persona como de, ¿no? Sino solo informar que estás ahí es parte también de acompañar, ¿no? Y que, Ajá. Y que a lo mejor pienso que eso implica dejar de lado como una actitud salvadora o una actitud de, como tú estás triste, entonces yo me tengo que hacer cargo de ti, ujú, ¿no? Porque hace poco teníamos una conversación en una sesión de pareja sobre si era su responsabilidad hacerse cargo de su pareja. mm, Y su pareja decía, yo no quiero que se haga cargo de mí, ¿no? O sea, yo soy adulta, yo puedo hacerme cargo de mí, ¿no? Y que de pronto la conversación decía, no, o sea, en el momento en que yo firme el papel, pues es mi responsabilidad, y así como, ¿no? Pero que justo pienso que esa es una actitud que en la que fácilmente las personas piensan que es necesario aproximarse cuando las personas están tristes o están dueleando algo, ¿no? ujú. Como de salvar, de resolver, tú no estás en posibilidad de decidir o de marcar la pauta, ¿no? Como Claro. darle ese lugar de decisión a la otra Claro, persona. y eso sí es importante, ¿no? O sea, saber que aunque esté presente la tristeza, pues la tristeza no es que con eso se borró nuestra capacidad de decidir, ¿no? Ujú. A lo mejor necesitamos más tiempo para procesar o silencio o lo que sea, pero la capacidad de decidir está ahí, ¿no? Y me llevas a pensar que si hay algunas actitudes, incluso algunas propuestas de cómo se aborda el duelo que llegan a poner a la persona que duelea como si casi casi si estuviera enferma, ¿no? Y Ujú. pues no, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una transición, ¿no? De vida en donde se presentan diferentes emociones. A veces la predominante es la tristeza, pero no es la única, ¿no? O sea, puedes tener otras emociones, puedes tener enojo, frustración, ¿no? O sea, puedes tener un coctelito de emociones, pero no quiere decir que esas emociones ya te transforman en una persona incapaz de Ujú. tomar decisiones. Sí, sí, pienso que eso es importante, porque también, no sé, al final, por eso es importante visibilizar los distintos duelos. La realidad es que duelear es de lo más común, ¿no? O sea, evidentemente, tal vez para mí no va a ser el mismo duelo que tuve por mi papá que porque, no sé,
no, perdí algo, ¿no? O sea, no va a ser la misma magnitud, la misma intensidad. Y eso también me parece importante porque como que algo que también me ha tocado ver en la consulta es que cuando las parejas viven de manera compartida un duelo, bueno, más bien, se acompañan en algún duelo que le sucede a alguno de los integrantes, este, como que también queda esa idea de, no, es que ya no se puede poner triste porque cada vez que sienta tristeza, le va a llevar a ese mismo lugar y entonces cualquier cosa es un acceso de regreso a esa situación, ¿no? Como si se volviera una característica que define de ahí en adelante a las personas, ¿no? Sí, sí. También pensaba en que a veces yo veo que hay esto como de, es que como ella se puso muy triste, yo tengo que estar súper fuerte, Ah, ¿no? claro, Este, y entonces como no hay ese chance como de, ¿y por qué no se podría entristecernos juntos, ¿no? Este, que es sino que, súper potente. ajá, eso es muy potente, ¿no? O sea, y creo que, ¿sabes? Eso yo lo aprendí justo en el proceso de mi mamá, porque recuerdo que una vez estaba ella pues muy, pues sí, con mucho dolor, con mucha cosa de los efectos de las quimios. Y entonces estaba mal y llorando y yo así de que, pero ya te di la pastilla, pero ya hice esto, pero ya hice aquello y de todos modos tienes dolor y yo siento que no estoy pudiendo hacer nada, no sé qué. Y ella así llorando y entonces me hace así el penitente que me viniera para acá con ella y entonces me dice, ven aquí. Y yo así me acuesto, ¿no? Y yo, pero es que no estoy haciendo nada y tú estás mal, no sé qué. Y me dice mi mamá, no, sí estás haciendo mucho. Y yo, ¿pero qué estoy haciendo? Pues estás aquí. Y no es lo mismo llorar sola que llorar acompañada. Y si tú quieres llorar, también puedes llorar. Y lloramos juntas. Y ha sido una gran enseñanza de mi madre en ese proceso tan difícil Claro. para mi vida, ¿no? Que como de, sí, claro que sí, puedo estar y también puedo llorar y nos podemos doler juntas y se siente distinto y se transita distinto. Y que pensaba que esa es o sea, que eso es algo bien importante, porque también he escuchado que justo cuando suceden estos casos donde yo tengo que estar súper bien, súper fuerte, súper resolviendo, también la otra persona se siente mal por transitar su duelo. Por es que yo veo que le está poniendo tanto empeño, tantas ganas, ¿cómo es posible que yo siga así, no? Ujú. Y que entonces en lugar de ayudar son estas cosas que vienen como a obstaculizar ese proceso de duelo, cuando, como tu mamá lo dijo súper sabiamente, ¿no? O sea, puedes llorar y puedes hacer y eso no, son cosas que no están peleadas, que no tienes que elegir una o la otra, sino que se pueden perfectamente acoplar e ir dependiendo de qué se vaya necesitando, ¿no? Exactamente, sí. Y que eso, se pueden hacer muchas cosas, no, no es solamente estar fuerte y es súper poderoso entristecernos juntos, acompañarnos juntas, juntos, juntes, en poder sentir, en poder entristecernos, en poder dolernos, en poder lo que sea que necesitemos estar haciendo, sí es súper poderoso. Para mí fue bien liberador, Claro. porque yo estaba en el ya soy, no, ajá, fue súper liberador poder hacerlo así, nunca se me ha olvidado eso. Lo llevo así como, Claro. lo he llevado en mi corazón y en mi práctica clínica, ¿no? Porque es súper poderoso, porque acompañar también es eso, que podamos sentir juntas, sentir juntos, estar ahí, no nada más es resolver y se pueden hacer ambas cosas. No, y que siento que es eso, como ese mensaje poderoso de está bien estar triste, está bien estar cansada, está bien sentir frustración, está bien, ¿no? O sea, como que siento que el mensaje de aceptar lo que sientes y que es súper válido es de los mejores regalos que te pueden dar en el Sí, acompañamiento, sí, sí. ¿no? Y que además no nos damos cuenta que esta parte de luchar contra lo que sientes es más cansado, te lleva más energía. Y, Ujú.
alarga como los procesos, ¿no? O sea, Ujú. mucho de esa energía que se invierte en, tengo que poder, puede salir de otras maneras y puede ser usada en el acompañamiento, en el estar de otras maneras y de poder, es que creo que el tema con las emociones es que entendemos como si contener fuera reprimir y son cosas distintas, ¿no? Esta contención tiene que ver con yo puedo sentir mi emoción, la puedo observar, puedo estar en la emoción, no es necesariamente reprimirla o mostrar solamente que estoy fuerte. ¿Sabes? Ahí yo pienso que tiene que ver mucho, o sea, con esto de las emociones, pero en cómo hay esta categorización de emociones y cómo hay como este rechazo, lo importante es diluir. O sea, Así es. el enojo, el miedo, la tristeza, esas son cosas que hay que buscar rápidamente cómo se diluye. Porque las superválidas, las taquilleras, es el estar contenta, feliz, ¿no? Y que detrás de eso, de ti, lo siento, pero capitalismo, o sea, detrás de eso está el sistema capital que siempre está buscando que produzcas, que hagas, que muevas, ¿no? Sí, Y fuchi, ¿no? Odio el capitalismo. por 25, 600. Sí, o sea, justo pensaba eso, que sería interesante pensar qué intereses hay detrás de desconectarnos de estas funciones y de estos sentidos que tienen lo que sentimos, ¿no? Porque Sí, al final o sea, pues eso sí es perfecto en nuestro cuerpecillo, ¿no? Estas emociones, claro que son útiles para algo y que estas estrategias que buscan como patologizarlas, como diluirlas y reconectarnos nuevamente en la alegría, aunque no en el goce, ujú. pues sí, justo, tienen un fin que no necesariamente es de que nosotros estemos bien, ¿no? Sino más bien responde a otros Responde a intereses otros intereses, exactamente. totalmente alejados, ¿no? Y en ese sentido, los duelos, la tristeza, también la rabia, pero hablando de los duelos, son una rebeldía, son una potencia también. El, el construir, porque en este sistema sí siento que prácticamente lo tienes que agarrar, casi casi arrebatar, Arrebatar. ese Me gusta. espacio, ¿no? Sí, de arrebatar. Ajá, arrebatar ese espacio para parar, para darle ese espacio a tu tristeza, ese Ujú. espacio que el sistema siempre nos quiere robar. Y que ahí yo sí pensaría que, pues hay que decirlo, ¿verdad? La psicología ha abonado un También, poco con ciertas visiones donde hablan, disculpitas. ajá, donde justo hablan de esta forma estructurada, convencional, que todo el mundo a mí me da mucha risa y mucha ternura cuando llegan mis consultantes y me dicen, es que seguramente estoy pasando la negación y yo, ¡órale! ¡Wow! ¿No? Pero que es un discurso ya tan socializado que justo impide esta conexión como, a ver, a mí qué me está pasando con esto, ¿no? Y que entonces ahí también yo recuerdo mucho que cuando murió mi papá, justo estábamos en el diplomado de narrativa, y entonces esta metáfora del hola de nuevo, puta, para mí fue súper potente, ¿no? O sea, como que también pensaba en a qué recursos accedemos cuando duelemos algo. A estos que nos llevan a sentirnos mal, responsables por no estar logrando resolverlos, o a o a otras versiones que justo nos ayudan a ir acomodando y dándole algún sentido que nos permita estar bien con la experiencia, Sí, sí, ¿no? pienso que, porque nos conocimos en ese diplomado, gente. Spoiler alerta. Fuimos compañeritas Sí, del diplomado de terapia narrativa. Pero pienso en esto de decir de nuevo hola, que a mí también me gusta esa metáfora porque cuando se habla de eso, sí, primero se habla de que tienes que tener como sí ese espacio de qué te estás despidiendo, ¿no? ujú, Pero qué de eso que despides también se va a reintegrar a tu vida, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas maneras en las que eso, esa persona, esos aprendizajes, van te van a formando parte de acompañar ti. y van a formar parte de ti, ¿no? Y me gusta mucho porque es esta visión como
creo que es más cercano a las visiones orientales, ¿no? Como que Sí, de que la vida es continuidades, ¿no? Y que no necesariamente cuando algo se termina o alguien fallece, es que ya se descontinuó todo, ¿no? Que eso es muy occidental, sino que sí. hay cosas que permanecen, ¿no? Y que te acompañan. Eso se me hace súper, súper Sí, hermoso. a mí algo que me fue súper útil implementar es algo que yo llamo las actividades honrantes del vínculo con mi papá. Y entonces, como cada año, en su aniversario luctuoso, pues mi familia hace como la misa y todas esas cosas que a mí no me hacen mucho sentido. Y entonces yo prefiero cada año ir al último lugar donde lo vi y ahí pensar cuál va a ser mi actividad honrosa de ese año. Y que tiene que ver con cosas que sean para mí, que sean gozosas, porque yo siento que algo que mi papá me enseñó fue a gozar la vida. Entonces, pienso como en, claro, este año quiero darme el tiempo de caminar más porque es algo que yo disfruto brutalmente, o sea, ni siquiera estas cosas de, sí, claro, y ahora voy a ir por el doctorado. No, no, o sea, como que justo pienso que esas son de las mejores cosas que me enseñó mi papá. Y entonces yo digo, claro, este año va a ser eso. Cosas chiquitas, fuera de esta lógica de producción y que me contacten con el goce. Eso para mí ha sido súper poderoso, porque aunque, claro, me sigue doliendo que no esté, pero cuando pienso en esas cosas, pienso en otras cosas muy lindas, muy agradables, que me llevan a cosas más que me potencian, pues, Y ¿no? es volver a conectar, ¿no? Sí, que yo siento que él está aquí y que él estaría ahorita diciendo, ay, pues, ay, mija. Mira, ahorita que estás gozando de esto, también, Claro, porque esto es claro, algo que tú y yo gozamos mucho. claro. Claro. Sí, ustedes no estaban para saberlo y nosotros para contarlo, pero andamos medio fumigadas por la vida en estos momentos. Sí. Y justo decíamos eso, esta es como esta pequeño pausa y espacio de esas fumigadas de la vida que disfrutamos, ¿no? Y esto que es un goce, pues también hay, Ujú. pienso en tu papá. Y ahora también creo que conozco a tu papá. Ajá, sí, 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 sí. Entonces, digo, ay, ya se nos fue muy rápido el tiempo. No sé, ¿con qué te gustaría cerrar? Súper nada. Ay, pues me quedé mucho en esto del honrar, ¿sabes? O sea, Ujú, me llevaste ahí a eso de las actividades que honran o las voces que podemos recordar, ¿no? Ahorita que les decimos que andamos medio fumigadas, yo he andado medio fumigada, en términos de cosas de mi identidad, ¿no? Y de pensamientos acerca de mí, y pienso en cómo podría, por ejemplo, recuperar la voz de mi abuela, ujú, que es una persona que ha sido muy fundamental en mi vida. Me dejaste pensando en qué cosas me gustaría recuperar de esa voz. eh, Ahora que estoy atravesando estas cosas complejas sobre cómo estoy siendo y cómo me estoy viendo, la dulzura con la que mi abuela siempre me miraba, pienso en eso y me siento mejor, y la invitación es un poco a eso, que quienes nos están escuchando puedan recuperar actividades, recuperar miradas, a lo mejor de personas importantes que están en la vida, pero que ya no compartimos o que ya no están en esta vida o que no sé, pero yo me quedé en esta conversación ahí, en cómo recuperar esas presencias significativas nos puede ayudar a expandirnos. ujú. Ay, estoy con la lágrima, amor. Pero si lloro ya no voy a poder hablar. Eso es una noche. Entonces voy a llorar después de hablar. No sé, yo creo que justo yo invitaría a que se permitan sentir, ¿no? O sea, o sea, creo que permitirnos sentir lo doloroso de las pérdidas y de los cambios, justo es darle voz a lo que fue importante, a lo que tuvo peso, a las elecciones incluso que hicimos en ese momento de que fueran parte importante de nuestra vida, ¿no? Y que combinado con eso, eh, pues es como también reconocernos
queremos a nosotros y a nosotras y a nosotros mismos, y que también eso aunado a identificar qué era lo que nos aportaban, de qué otras formas se podrían seguir haciendo presentes, qué otras cosas nos invitan a implementar en la vida, pues creo que puede ser algo que sí potencia, que el dolor no simplemente paraliza, que el dolor no es algo que hunde, depende mucho cómo nos relacionemos con eso, o sea, como que pienso en esos duelos, ¿no? Ujú. Y como que acompañar justo es eso, no necesitamos saber qué decir, no necesitamos saber cómo resolver, solo necesitamos estar, necesitamos darle ese lugar digno a la persona doliente de que vaya viviendo su proceso y vaya eligiendo qué decir, qué hacer, cómo, cuándo y dónde, y pues no sé. Acompañar no es sustituir, Ujú. ¿no? Es estar. Estar. Bueno, pues este episodio estuvo muy fuerte. Bye. Cuídense mucho. Los queremos. Ya. Bye. Bye. Ay, por favor.